Muy bien, ya apareció por ahí para ustedes la notificación de la grabación. Esto quiere decir que ya estamos grabando y ya podemos comenzar el tema de clase el día de hoy y la exposición del tema al respecto. Entonces, regreso al material que estaba compartiendo con ustedes. Les comentaba que en pantalla ustedes ven que el tema que tenemos que tocar el día de hoy en nuestra materia de Derecho Constitucional, pues es el tema de conceptos fundamentales del derecho constitucional. ¿Qué vamos a ver en este tema? ¿Cuál es el objetivo del tema del día de hoy? Pues que podamos nosotros analizar una serie de conceptos que se relacionan de manera estrecha con lo que es el derecho constitucional. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender cuáles son los conceptos y en qué consisten cada uno de estos conceptos que están relacionados íntimamente con el derecho constitucional para poder entender el derecho constitucional en general. Ese es el objetivo que vamos a buscar y ustedes entonces ven el tema en pantalla. Avanzamos con el material. Muy bien. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales dentro del derecho constitucional? Bueno, los conceptos fundamentales dentro del derecho constitucional que tenemos que analizar en la clase del día de hoy son los siguientes. Número uno, tenemos que ver el concepto de poder constituyente. Ese es el primer concepto que nosotros vamos a estudiar y vamos a analizar. Número dos, el concepto de principio de supremacía constitucional. Hoy también hablaremos de lo que es el principio de supremacía constitucional como un concepto fundamental del derecho constitucional. Número tres, constitucionalismo. Hoy tenemos que hablar sobre el constitucionalismo, analizar y entender este concepto que se relaciona con el derecho constitucional. Y por último, el último concepto que habremos de analizar es el de poder constituido. Entonces, ustedes tienen por ahí en pantalla los 4 conceptos más importantes que habremos de analizar durante esta sesión de clase. Los pongo otra vez en pantalla. Poder constituyente, principio de supremacía constitucional, constitucionalismo y poder constituido. 4 conceptos fundamentales dentro del derecho constitucional como tal. ¿Vamos bien hasta aquí? Levanten pulgar arriba si es correcto. Muy bien, avanzamos con el material, ¿sale? Dicho lo anterior, vamos a empezar por el concepto, el primer concepto que es poder constituyente. Vamos a ver lo que es el poder constituyente. Fíjense muy bien, ahí en pantalla aparece para ustedes lo que es el poder constituyente como tal. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Dice, el poder constituyente es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene, un pueblo para constituir un Estado, dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Y resalté con rojo lo que más me interesa del concepto. Cuando nosotros hablamos de poder constituyente, hablamos de la voluntad de una facultad que le pertenece al pueblo de un Estado para constituir su forma de gobierno, para constituir la forma de gobierno dentro de su Estado. Entonces, ojo, cuando nosotros estamos hablando de poder constituyente, hablamos de un derecho o hablamos de una facultad. Y ese derecho o esa facultad le pertenece al pueblo, a la sociedad. Y esta facultad consiste en el hecho de que el pueblo es quien puede constituir su forma de gobierno o quien va a constituir su forma de gobierno, quien va a constituir, vamos a llamarle, a quienes lo van a gobernar como tal. Entonces, recuerden, poder constituyente es un concepto relacionado con la voluntad, la facultad y el derecho que tiene el pueblo o la sociedad dentro de un Estado y que consiste prácticamente en la facultad que tiene el pueblo o la sociedad para constituir su propia forma de gobierno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, chicos. En México, hablando de nuestro país, nosotros, la sociedad mexicana, tenemos un poder constituyente, ¿sí o no? Es decir, ¿tenemos la facultad o el derecho de constituir a nuestro gobierno, sí o no? Sí. Muy bien, Larisa dijo que sí, por allí había levantado la mano, pero creo que es por eso, ¿ah, Larisa? Sí, muy bien. Entonces sí, ahora la pregunta es, ¿cómo la sociedad mexicana o el pueblo mexicano ejerce el poder constituyente y constituye su forma de gobierno? ¿A través de qué?
A ver, Voto. Larisa. A través del voto, a través del ejercicio democrático. Entonces, nosotros en México, como sociedad mexicana, tenemos un poder constituyente, una facultad de constituir nuestra forma de gobierno, y nosotros constituimos esa forma de gobierno a partir de nuestra votación, del sufragio, vamos a llamarle, o bien pues de lo que sería el ejercicio democrático de votar para poder elegir a nuestros representantes en el gobierno. Entonces, México cuenta con un poder constituyente. Avanzamos con el material. ¿Quién es el titular del poder constituyente? Yo ya lo dije. ¿Quién dijimos que era el titular del poder constituyente? ¿Quién me lo repite? Ok, por ahí El vi a pueblo. Viviana. El pueblo, muy bien. Viviana, el pueblo, la sociedad mexicana, es prácticamente el titular del poder constituyente. Por eso ustedes tienen en lámina frente a ustedes que el titular del poder constituyente es el pueblo o los ciudadanos. Y esto lo encontramos en el artículo 34 constitucional. ¿Por qué razón? Bueno, porque este artículo 34 constitucional es precisamente el artículo que le otorga a los ciudadanos mexicanos la facultad de votar, de ejercer su democracia y luego elegir a aquellas personas que van a ser sus representantes en el gobierno. ¿Y qué dice el artículo 34 constitucional? Bueno, el artículo 34 constitucional dice que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. ¿Por qué resaltamos el artículo 34 constitucional? Porque solamente los ciudadanos mexicanos podemos ejercer el derecho de la democracia y de la votación para efecto de elegir a nuestros representantes en el gobierno. Nosotros sabemos que nuestros derechos político-electorales en este país nacen con la mayoría de edad, cuando cumplimos 18 años de edad. Entonces, para poder ejercer el derecho de votación, tenemos que ser ciudadanos mexicanos. Y para ser ciudadanos mexicanos, tenemos que reunir los requisitos que están establecidos en el artículo 34 constitucional, donde se establece que tenemos que ser mexicanos. Primero, tenemos que tener la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, tener 18 años de edad cumplidos, tener un modo honesto de vivir, y una vez que reunimos todos esos requisitos del artículo 34, entonces podemos ir y votar, ejercer la democracia, y entonces ahí estamos ejerciendo el poder constituyente para poder crear al gobierno en nuestro país, a lo que será más adelante el poder constituido. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, avanzamos entonces. Fíjense muy bien. Otro artículo que es importante analizar, hablando del poder constituyente, es lo que establece el artículo 35 constitucional. El artículo 34 nos habla de quiénes son los ciudadanos mexicanos en la República que pueden ejercer su derecho al voto y entonces ejercer su facultad de poder constituyente para elegir a sus gobernantes. Y ya dijimos, los mayores de 18 años de edad, que además son mexicanos por nacimiento o naturalización y que tienen un modo honesto de vivir. Pero en el artículo 35 constitucional dice que son derechos del ciudadano, ya sabemos lo que es un ciudadano, votar en las elecciones populares, que está resaltado en rojo, y dos, poder ser votado para todos los cargos de elección popular. A partir de estas dos fracciones que están en el artículo 35 constitucional, es como relacionamos este precepto legal con el poder constituyente. ¿Por qué razón? Pues porque ya dijimos que el poder constituyente es la facultad que tiene el pueblo de un estado para votar y entonces prácticamente elegir a sus gobernantes. Y en nuestro país, esta facultad o este derecho de votar, pues está en el artículo 35 constitucional, en la fracción 1 sobre todo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en la fracción 1 del artículo 35 constitucional se establece el derecho que tienen los ciudadanos en México para votar en las elecciones, ejercer el poder constituyente y elegir a sus representantes en el gobierno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, avanzamos. Una vez que también tenemos claro que el artículo 35 se relaciona con el poder constituyente,
Avanzamos en el material y nos vamos a encontrar ahora otro artículo de la Constitución que está relacionado con el poder constituyente. Este es el artículo 39 constitucional. ¿Qué dice el artículo 39 constitucional? Dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Por qué el artículo 39 constitucional se relaciona con el poder constituyente? Porque es a partir de este artículo de donde se faculta al pueblo de México o a la sociedad mexicana para que sea esta quien pueda elegir a los representantes en el gobierno, porque es la sociedad mexicana o el pueblo de México quien tiene el poder político de la soberanía nacional. Acuérdense que por encima de los tres poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues está la soberanía, el poder de la soberanía, que es el máximo poder político que podemos encontrar en el Estado mexicano, y ese máximo poder político le pertenece al pueblo o a la sociedad mexicana. Entonces, cuando el pueblo o la sociedad mexicana decide votar, está ejerciendo su soberanía, está ejerciendo su democracia y entonces elige a sus representantes en el gobierno y una vez que desarrolla todo este proceso, ha hecho las funciones del poder constituyente, porque nosotros habíamos dicho que el poder constituyente es la facultad que tiene el pueblo, sociedad de un Estado, para elegir su forma de gobierno. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Preguntas para ustedes para saber qué tan bien vamos. Vamos a preguntarle a mi estimado Baldo. Baldo, ¿estás por ahí, sí o no? O ya se durmió, Baldo. Baldo, muy bien. Pregunta para ti, Baldo. ¿Cómo entiendes el poder constituyente? ¿Qué es el poder constituyente para ti? Es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene el pueblo para constituir un Estado. No, bueno, pues te aventaste toda la lectura del concepto que les di. Nomás Qué lo listillo, qué listillo, Baldo. Pero sí, en pocas palabras, Baldo tiene razón. Cuando hablamos del poder constituyente, hablamos de esa facultad que tiene la sociedad de un Estado, pues para elegir su forma de gobierno, para constituir la forma de gobierno dentro de ese Estado. Eso es correcto. Pregunta ahora para ustedes. Fíjense muy bien. Vámonos con Larisa. Larisa, dime un artículo constitucional que fundamente la existencia del poder constituyente. Uno que recuerdas. No te escuchamos, Lari. El artículo 35 constitucional. ¿Por qué razón, Larisa? ¿Qué nos decía el artículo 35 constitucional? Porque establecía el derecho de votar en las elecciones populares y también establecía que podemos ser votados para los cargos de elección popular. Perfecto. Y sin este derecho que está establecido en el artículo 35 para todos los ciudadanos de la República Mexicana, pues no podríamos hablar de poder constituyente porque sin él el pueblo de México, la sociedad mexicana no tendría la facultad legal para poder elegir a sus representantes en el gobierno y para elegir su forma de gobierno en el Estado. Entonces, es correcto. Muy bien. Ahora, si le pregunto a Viviana, Viviana, mencióname otro artículo constitucional relacionado con el poder constituyente. ¿Cuál me dirías? El artículo 34. ¿Por qué razón, Viviana? ¿Qué tiene el artículo 34? Dice que todo ciudadano de la República puede votar con la, pues ya de haber cumplido los requisitos, tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ok, entonces, como bien lo señala Viviana, el artículo 34 constitucional establece qué requisitos se deben reunir para ser considerado ciudadano mexicano. Y una vez que una persona en nuestro país reúne esos requisitos, ¿sale? Pues ya puede votar y entonces al votar, pues está ejerciendo su democracia, está ejerciendo su soberanía, está ejerciendo la facultad del poder constituyente para poder elegir su forma de gobierno. Perfecto. Y me voy por último, vamos a ver si nos está escuchando Antonio. Antonio, ¿estás por ahí, sí o no? Sí. Ok, Antonio.
El último artículo que tiene relación con el poder constituyente es el artículo 39 constitucional de los que hemos expuesto. ¿Qué nos dice ese artículo 39? ¿Te acuerdas? Bueno, pues el que está compartiendo. Ajá, ¿y qué nos dice? Es que no... ¿No lo alcanzas a ver? ¿O cómo es que este se relaciona con el poder constituyente? ¿Por qué se relaciona con el poder constituyente? ¿Alguien que le ayude, Antonio? Dice que el pueblo tiene todo el tiempo inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, y es el poder constituyente que el pueblo tiene la facultad de decidir su forma de gobierno, ¿no? Perfecto. Entonces, como bien lo mencionaste, cuando el artículo 39 constitucional le otorga al pueblo de México, a la sociedad mexicana, el poder político de la soberanía, y entonces el pueblo de México, con ese máximo poder político de la soberanía, instituye a su gobierno en el poder, pues entonces ahí es donde está la facultad que tiene el pueblo de México para elegir a sus gobernantes, que tiene relación con el poder constituyente, ¿sale? Muy bien, chicos, vamos muy bien hasta ahorita. Entonces, avanzamos en el material. ¿Dudas con lo que es el poder constituyente hasta aquí? ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. Una vez que entendemos qué es el poder constituyente, avanzamos con el material y aparece para ustedes otro concepto que tenemos que analizar en la clase del día de hoy, que se llama principio de supremacía constitucional. Ojo, es otro concepto importante dentro de la materia de derecho constitucional. Lo repito, principio de supremacía constitucional. Y ustedes ven en el lado derecho de su pantalla el concepto de lo que debemos entender por principio de supremacía constitucional, pero yo resalté en rojo lo que más me interesa. Y lo que dice en rojo es lo siguiente: se ubica a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico del mismo. ¿Qué quiere decir entonces el principio de supremacía constitucional? Que en todo el ordenamiento legal de un país o de un estado, la ley más importante jerárquicamente hablando va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, este principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la ley suprema del país o del estado, y que todas las demás leyes que tenemos en el estado mexicano son leyes secundarias a la Constitución, están por debajo jerárquicamente hablando que la Constitución, y además al ser leyes secundarias a la Constitución, pues todas estas leyes tienen que estar en la misma sintonía que la Constitución. Si el artículo de una ley secundaria contradice un precepto constitucional, pues entonces ese precepto constitucional realmente deberá prevalecer por encima de aquel artículo de aquella ley secundaria que lo contradice. Ese artículo de esa ley secundaria sería anticonstitucional, porque va en contra de lo que señala la Constitución. Entonces, recuerden, principio de supremacía constitucional establece que la ley más importante jerárquicamente al interior de un estado-país es su propia Constitución. Y ustedes ven ahí en la imagen que tienen en pantalla una pirámide que habla un poco de la jerarquía de leyes en un estado o en un país. Y ustedes se pueden dar cuenta que en la parte superior de la pirámide, en la punta de la pirámide, aparece que la ley fundamental con rojo, aparece ahí que la ley fundamental es la Constitución. Esto quiere decir, ya dijimos que no hay ninguna otra ley más importante que la Constitución dentro de un país. Y luego por debajo de la Constitución pues están las leyes federales, locales y otros tratados, y hasta mero abajo en la jerarquización de leyes tenemos prácticamente lo que son las sentencias dictadas por tribunales, las normas, los contratos, los testamentos, pero al final de cuentas lo que yo no quiero que pierdan de vista es que la ley más importante es la Constitución. Y nosotros dijimos que el objeto de estudio de la materia del derecho constitucional era la ley más importante, es decir, era la Constitución. Por eso, este principio de supremacía constitucional
aparece como un concepto fundamental dentro del derecho constitucional. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Muy bien. Pregunta para ustedes. Vamos con Montserrat, mi estimada Montserrat. Monse, ¿estás por ahí, sí o no? Sí. Ok, Monse, pregunta para ti. ¿Cuál es la ley más importante al interior de un estado o país? Más importante de todas. Ajá, ¿la qué? ¿La Constitución? La Constitución, no lo digas dudando. La Constitución es la ley más importante que existe dentro de cualquier país o dentro de cualquier estado. Y esto nos lo dice qué principio, Israel. ¿Estás por ahí, Israel? Israel, ¿nos escuchas? Sí. Ok, Israel, ¿qué principio nos dice que la Constitución es la ley más importante de un estado o país? ¿Qué principio dijimos? Ajá, ¿qué principio nos señala que la Constitución es la ley más importante que hay en un estado o país? Que es el principio que tienes en pantalla. ¿Cuál sería? Principio de supremacía. El principio de supremacía constitucional, ya nos dijo Monse por ahí. Entonces, recuerden, ese principio significa que no hay ley más importante dentro de un estado o dentro de un país que la propia Constitución. Principio de supremacía constitucional está por encima de todas las demás leyes que ustedes hayan escuchado dentro del país. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Levantamos pulgar arriba. Ok, perfecto. Ahora, continuando con el material, chicos, ojo, aparece para ustedes el artículo de la Constitución que fundamenta el principio de supremacía constitucional y que es el artículo 133 de la Constitución. Entonces, recuerden, el artículo 133 constitucional es el fundamento de la existencia del principio de supremacía constitucional. ¿Sale? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí o no? Levanten pulgar arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué dice el artículo 133 constitucional? Bueno, vamos a leerlo y lo comentamos. Dice, esta Constitución, refiriéndose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y yo destaqué con rojo lo que me interesa. Dice, esta Constitución, leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, de la interpretación del texto del artículo 133 constitucional, ustedes se pueden dar cuenta que todas las demás leyes que tenemos en el país, incluso, ojo, los tratados internacionales firmados por el presidente de la República, tienen que estar en sintonía con nuestra Constitución. Y eso quiere decir que si todas las leyes del país, incluyendo los tratados internacionales, tienen que estar en sintonía con la Constitución, pues nuestra ley suprema en todo el país es la propia Constitución, porque al final es la ley que se toma como base para crear el resto de leyes en el país, incluso tratados internacionales. No puede haber ninguna ley, no puede haber ningún tratado que vaya en contra de lo que la Constitución establece. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Perfecto? Muy bien. Los que no tengo en video, Baldo, Israel, Antonio, Monse, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, escuché solo a Monse, pero espero que los demás también. Ok, Baldo, Israel, ¿todo bien? Sí. Ok, Antonio, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos pues lo que dice el artículo 133 constitucional relacionado con el principio de supremacía constitucional. Avanzamos en el material y fíjense muy bien, aparece frente a ustedes en pantalla dos ligas de dos jurisprudencias que nos hablan precisamente del principio de supremacía constitucional. Si nosotros damos clic en esas dos ligas que ustedes tienen en pantalla, pues esto nos va a remitir a las jurisprudencias más importantes y más significativas que tenemos actualmente
dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos hablan de que la Constitución es la ley suprema del país, es la ley primigenia del país, y que el resto de leyes o el resto de tratados internacionales que se hayan firmado por el Estado mexicano tienen que, por ende, estar acordes a lo que señala o establece la Constitución como tal. Y vamos a ver lo que dicen estas jurisprudencias. Voy a dar clic en la primera de ellas para poderla revisar. Vamos a esa jurisprudencia. Permítanme un momento. Se va a abrir la jurisprudencia, va a tardar unos segundos, esperamos un poco. Muy bien. ¿Aparece para ustedes en pantalla la jurisprudencia que estoy compartiendo? ¿Es correcto, sí o no? Díganme ustedes si sí o si no. ¿No? Muy bien. Entonces la voy a compartir para que la puedan ver. Espérenme poquito. ¿Ahora aparece en pantalla, sí o no? No, allá. ¿Sí? Para todos aparece en pantalla, pulgar arriba de ser así, si apareció. Muy bien. ¿Qué dice esta jurisprudencia sobre el principio de supremacía constitucional? Fíjense muy bien, jurisprudencia que viene de la Corte y en la parte del título dice supremacía constitucional y ley suprema de la Unión. Interpretación del artículo 133 constitucional, que es el artículo que nosotros habíamos señalado, que fundamenta el principio de supremacía constitucional y que por lo tanto fundamenta la supremacía de la Constitución sobre el resto de leyes en el país e incluso sobre tratados internacionales. Y fíjense muy bien lo que dice el texto de la jurisprudencia, lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Dice, a partir de la interpretación del precepto citado, que es el artículo 133 constitucional, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquel se refiere corresponden no a las leyes federales, sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de supremacía constitucional implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce, ojo, en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la Unión. Y luego dice, esto es, conforman un orden jurídico superior de carácter nacional en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. Entonces, lo que nos está diciendo la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que nuestra ley más importante de todas es la Constitución y que el resto de leyes secundarias están por debajo de ella, incluyendo a los llamados tratados internacionales. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Eso fue lo que nos dice la primera Constitución. Ahora voy a abrir el material para la segunda Constitución, para la segunda jurisprudencia y que ustedes puedan ver qué nos dice la segunda jurisprudencia. Permítanme un momento. Ok, pregunto si aparece en pantalla para ustedes la segunda jurisprudencia. ¿Sí es la segunda? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice la segunda jurisprudencia. Fíjense muy bien. Dice en el título, tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional otra vez. Y vamos a ver lo que dice el texto, lo analizamos y lo comentamos. Dice, la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jerárquico superior, un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación,
armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales, ojo, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano, al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y además atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario, pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas, invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. ¿Qué es lo que me interesa a mí aquí? Lo que subrayé. Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales. Entonces, regreso con ustedes. Esa jurisprudencia nos está diciendo que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, pero que los tratados internacionales están por encima de las leyes federales, de las leyes estatales y de las leyes generales. Entonces, si nosotros hablamos del principio de supremacía constitucional, entendemos entonces que la Constitución es la ley suprema del país, que por debajo de la Constitución se encuentran los tratados internacionales y por debajo de los tratados internacionales se encuentran el resto de leyes que tenemos en el país, leyes federales, leyes locales, leyes municipales. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí viene lo importante. Las dos jurisprudencias que nosotros hemos revisado nos dicen que la Constitución es la ley suprema del país. Esta jurisprudencia, segunda jurisprudencia que ustedes tienen en pantalla, es del año 2007, como se pueden dar cuenta, ¿sale? Esa es la segunda jurisprudencia. Y la primera jurisprudencia que ven en pantalla también es del año 2007. Esto quiere decir que las dos jurisprudencias que ustedes vieron en pantalla son del mismo año, año 2007. Y las dos dicen que la Constitución está por encima del resto de leyes, incluyendo los tratados internacionales. ¿Es correcto, sí o no? ¿Sí? Ok. Y también vimos que el artículo 133 constitucional nos dice exactamente lo mismo, que la Constitución está por encima de los tratados internacionales y nos hablan del principio de supremacía constitucional. La pregunta es, en el año 2020, en el que nosotros estamos, ¿esto seguirá siendo así? ¿Qué creen? La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy, en el año 2020, ha emitido nuevas opiniones sobre el principio de supremacía constitucional y jerarquización de leyes en cuanto a tratados internacionales y Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Constitución ya no está siempre por encima de los tratados internacionales. Pero eso lo vamos a analizar en la segunda parte de la clase, que es la siguiente sesión de clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Esto es Principios Constitucionales, Derecho Constitucional, parte 1. Los veo en la siguiente clase. Un abrazo para todos y bonito día. Voy a abrir mi cámara para despedirme de ustedes.